bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy día viernes 3 de septiembre de este año 2021, donde realmente aún nos faltan por recorrer 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, y ahí vamos a terminar este año 2021 en prosperidad y en victoria. Amén. ¿Se escucha algún amén por allá también? Sí, seguro. Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por seguirnos, ya sea en vivo, ya sea luego por el link o a través de nuestros canales en YouTube, Ministerio El Camino, la Verdad y la Vida, y en Facebook también, Ministerio El Camino, la Verdad y la Vida, porque ese es el nombre que nuestro Padre Eterno nos entregó. Gracias por estar nuevamente. Vamos a comenzar esta prédica, pero tenemos algo importante que decirles, y es que el miércoles próximo no solamente vamos a estar compartiendo el altar familiar, sino que también vamos a compartir la Santa Cena. Así que les pido que traten de estar presentes para disfrutarla y para que realmente sea una bendición para todo nuestro ministerio. Muchas gracias. Tomémonos de la mano, vamos a orar. Padre eterno, gloria a tu nombre, mi Señor. En este día, aquí desde el lugar donde tú nos diste, aquí en Cutralcó, provincia de Neuquén, donde nos pusiste porque era tu voluntad y así estaba preparado, estaba previsto para nosotros y era nuestro propósito. Aquí estamos, Señor, para lo que tú realmente nos has puesto y para seguir adelante con el camino que Jesús nos vino a mostrar y nos vino a enseñar, donde sabemos que podemos, donde sabemos que llegamos, donde sabemos que nada es imposible si nos movemos bajo tu gracia, Señor, y si nos ponemos, Señor, debajo de tu palabra y la ponemos por obra. Nada será lo que nos detenga, porque somos tus hijos y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Además sabemos que contigo, Señor, nunca se pierde, contigo siempre se gana. En este día bendigo a todos y a cada uno de los que nos están viendo del otro lado, a donde realmente llegamos con el poder, con la gloria y con la gracia del reino de los cielos. Estamos en esta tierra, en este lugar de bendición donde Dios nos dio, porque tú, Señor, has dicho que donde nos envías fluye leche y miel, y que es una tierra de bendición, solamente por pisarla, son tus pies, Señor, porque tú moras en cada uno de nosotros, donde lleguemos, donde tú nos pones para que realmente tengamos esa plenitud total y absoluta y podamos llegar hacia ese final, hacia ese lugar, hacia ese blanco que tú nos diste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias con Verónica por este ministerio, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias por nuestras vidas y también te damos gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. Gracias por prepararnos, Señor, en cada momento. Gracias por el Espíritu Santo, que no solo nos acompaña, que no solo nos da palabra, sino que también nos guía, nos aconseja y nos pone en la plenitud total y absoluta. Sabemos, Señor, que este año es un año de bendición, que tú has abierto las ventanas de los cielos y derramas de tu gracia para cada uno de nosotros. No estamos hablando de una raza, de una religión, de un color, estamos hablando de tus hijos, que sabemos bien somos todos. No importa realmente lo que nosotros pensemos, lo que importa es lo que hagamos y cómo nos movamos en el reino que tú has instaurado para que vayamos adelante siempre, Señor. Yo bendigo y cubro a todos y cada uno de ellos, también cubro nuestra casa, también cubro nuestro trabajo, también cubro nuestra salud y declaro que no habrá en este tiempo, en esta hora, nada que nos aparte de recibir la palabra que tú vas a desarrollar por nuestra boca, donde te pido, Señor, que no solo sea que surja lo que está escrito, sino que también pongas en nosotros lo que pretendes que digamos para que lleguemos a los lugares que tú ya tienes destinado. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy está denominado gente de reino, basado en el libro Hebreos capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 4.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. La gente del reino forma parte de un reino cuyo rey domina todo el universo. Como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Como gente de reino debemos entender que vivimos bajo el dominio absoluto del Rey, pues todo le pertenece a Él. Así es. Por eso el Rey debe ser alabado en cada momento de nuestra vida. Cuando caminamos convencidos de esto, ninguna presión o adversidad nos sacará del propósito eterno. Aleluya. Esto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Aleluya. Eso somos nosotros. Amén. Pues no sé por qué nos salen las mismas palabras. Parece que estuviéramos en el mismo sentir, en el mismo camino, en la misma onda, como se decía antes, pero en el mismo sentir es donde estamos, que es el sentir de Dios. Perdón, En el ibas a mismo decir algo. propósito. Exacto, en el mismo propósito. Por eso Dios nos puso no solo uno al lado del otro, sino los puso uno con otro, juntos. Amén. Nuestro Rey demanda que su voluntad sea hecha en nosotros. En Lucas capítulo 6, versículo 16 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces nos apartamos de lo que Dios nos envía a hacer. Muchas veces nos corremos de lo que Cristo realizó. Y luego, encima, tratamos de justificar esa actitud. No hay que justificar, no hay que disculparse, simplemente hay que darse cuenta que hacemos algo equivocado, pedir perdón, arrepentirnos y seguir adelante. ¿Por qué? Porque somos gente de reino y la gente de reino se comporta como un rey. Hay mucha gente que realmente ha leído mucho la Biblia y tiene la palabra, o sea, no sé exactamente si la sabe, porque es como que la tiene, pero como quien ha leído un libro de historia, por ejemplo. Cuando uno va a la escuela, al secundario, suponete, que te dan el librito de historia, vos lo lees y muchas veces, como se dice, estudiamos de memoria. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y repetimos lo que leímos. Y mucha gente cree que la Biblia es un libro de historia. Y si bien tiene una historia también, no es un libro de historia, porque es una historia vigente, una historia que tenemos que vivir en cada momento, como estábamos viendo recién. No solamente repetir lo que dice allí, sino sentirlo, vivirlo, apoderarnos de esa palabra para poder hacerla. Como decía Verónica, que hay mucha gente, tiene toda la palabra adentro, pero decía Vero que no sabe si la entiende.
Ustedes no crean que nosotros entendemos toda la palabra que tenemos dentro, pero sí entiendan y crean que nosotros tenemos una comunión tan grande con el Padre y una comunión tan grande con el Espíritu Santo, que lo que recibimos, ya sea por la vista, ya sea por los oídos, lo que leemos también, es lo que nos queda en nuestro interior. Y el Espíritu Santo, por esa comunión que tenemos, es que saca la palabra justa y adecuada en el momento preciso, así como dice Dios. Por eso, no es que quizás la hayamos entendido, sino que como la tenemos dentro y la procesamos y la analizamos y el Espíritu Santo nos responde y nos la muestra, es que ahí sí empezamos a entenderla, a practicarla, a hacerla y conforme a ella a movernos. Pero no solo nosotros, sino todos debemos hacer eso. No nosotros. ¿Y cómo hacemos? Es fácil. Es leyendo, orando, pidiéndole al Señor. Ahí decía una hermana del ministerio, dice, la mayoría dice, porque Dios va a querer, porque Dios va a hacer. Y otros lo que dicen es, bueno, estoy seguro que esto me va a venir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Eso es glorioso. No pensar y creer que Dios lo va a hacer todo. Imagínense si Dios pudiera hacer todo, lo hubiera hecho. Y no estaríamos mal, no habría pandemia, no habría miseria, no habría todo lo malo, no existiría. El problema está en que Dios sí puede hacer con nosotros un cambio, siempre y cuando nosotros querramos tener ese cambio. Toda nuestra vida está determinada por la agenda divina del Padre. Dice la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto lo vemos en Romanos 14:7. Por eso, la gente de propósito nunca partirá de esta tierra antes del tiempo asignado por Dios. Entiéndase, por favor, esto. Nunca partirá de la tierra antes del tiempo asignado por Dios. Todos tenemos un momento para nacer y un momento para morir. Cuando pedimos, debemos pedir bien, dice el Señor, porque si sabemos que hay un tiempo donde vamos a morir, tenemos que pedirle al Señor que tengamos una muerte digna. Y para tener una muerte digna tenemos que vivir dignamente. Sobre tu vida, sobre la mía, existe una sentencia de parte de Dios. ¿Para qué? Para que digamos y hagamos su voluntad. Dice la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 20. Por eso, cuando nosotros decidimos entrar en una casa, no queremos decir golpear la puerta, entrar físicamente solamente, sino decir entrar en una casa con el poder para orar por esas personas, para declarar por esas personas, para ministrar a esas personas y guiar a esas personas. Cuando hacemos eso, eso es fuerte y poderoso. Si siendo hijos de Dios, queremos vivir fuera de su voluntad, lo único que vamos a conseguir es estar en fracaso y estar angustiados. Porque no podemos iniciar nada ni hacer nada si primero no hemos buscado la dirección de Dios. Por eso decía, podemos no entender, pero tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a hacer? Oyendo, teniendo comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Para los que asumimos el señorío de Dios y su dominio, su voluntad en sus vidas será buena, agradable y perfecta, ¿sí? Porque así es la voluntad de Dios. Amén. Por eso para nosotros no viene angustia, no viene muerte, no viene dolor. Para funcionar en el reino de Dios se nos ha dado a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Esta persona que vive adentro nuestro y que nos ministra en cada momento. Como vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Tú no estás solo. Tienes tu mejor ayuda que es Dios. Lo expresa claramente en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Por eso decimos que el Espíritu Santo siempre nos está ministrando, siempre nos está diciendo qué va a acontecer, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos movernos, si debemos ir acá o no, si debemos hacer tal o cual cosa. Siempre nos está diciendo. Es imposible que tú fracases, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Has sido dotado de poder para ser efectivo en todo lo que hagas. Multiplicación, crecimiento, sanidad, expansión, negocios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como veíamos recién, Dios dijo que en todo nos irá bien. Amén. Y nos va a ir bien siempre y cuando que consideremos la verdad de que somos gente de reino y nos movamos como gente de reino. ¿Por qué es moverse como gente de reino? Porque el rey tiene una palabra, no tiene dos palabras, no tiene un plan A y un plan B. Nosotros tenemos que tener un solo plan, que es el plan de Dios, y movernos dentro del reino de Dios. Y para eso sabemos, como Dios nos dice, clama a mí, te responderé. Y Dios te responde, y muchas veces te responde por palabras que salen de nuestras bocas, o por lo que escribimos en el teclado para que te llegue. Pero tienes que entender esa palabra, porque si tú buscas una ayuda, si tú clamas y Dios te responde, y después no cumples con lo que Dios te está entregando, es lógico que sigas con tu problema, es lógico que la situación que estás atravesando continúe, porque no estás haciendo lo correcto. Si vas a un médico y te dice que tiene que tomar una pastilla, porque tienes tal cosa, vamos a declarar que no la tenemos, por supuesto que sí. Pero si el médico dice que tomemos esa pastilla o que hagamos determinada dieta, lo vamos a hacer, porque para eso está el médico, ¿entendido? Lo que va a hacer esto es que más rápidamente nos sanemos del problema que tenemos y que más rápidamente nos recuperemos y no tengamos secuela. Y con Dios pasa lo mismo, es igual, con la diferencia que nuestras vidas no es un tema de estar en enfermedad, sino es un tema de estar en angustia, estar decepcionados, estar tristes, estar acongojados. ¿Pero por qué? Por no seguir el camino de Dios. No creer que somos reyes, no creer que somos sacerdotes. Y lo somos. No hace falta estudiar, hace falta creerlo. Y hace falta, sí, por supuesto, entrar en la palabra de Dios, aceptar lo que te enviamos o lo que te envía otro pastor que sea tuyo, tu conocido. Porque toda Aceptar palabra, la palabra de Dios. exacto, toda palabra que sea de Dios, porque está fundamentada en el Evangelio, es lo que te va a hacer salir adelante. El problema de mucha gente, a quienes se le ha impartido la riqueza de la manera de vivir como gente de reino, es que no la han tomado y viven desenfocados. Hay gente que habla mucho de sus problemas, de sus estados de ánimo, de sus enfermedades, de sus aflicciones, de su trabajo que está mal, de su esposa que es una bruja, o de su esposo que es un inoperante, que no sabe nada. Bueno, todo eso es apartarse del Señor. Todo eso hace que dejemos de lado al Señor. Nos desenfocamos. Estamos más en el problema, más en la necesidad. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? No, ocúpate de Dios, ponlo primero a Dios. Y Dios dice que todo lo demás vendrá por añadidura, porque nada es más importante que Dios.
Por ejemplo, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, los problemas económicos, todo lo que estábamos enumerando. Cuando tú como hijo de Dios pierdes el enfoque de lo que realmente Dios pretende para tu vida, no importa que sea de lo que quieras, lo que tú tomes para ser bueno, obviamente, ¿no? No importa. Pero tienes que entender que cuando pierdes el enfoque, ya no vas a ser más un referente de poder. No vas a estar dentro de un reino, sino que te vas a convertir en un referente de que la gente va a ver como alguien que le va a producir lástima, le va a producir dolor. Por esto, esta manera de pensar no te va a acercar a Dios, no te va a acercar al Señor, sino que te va a alejar. Tú no eres un sabio, eres un desenfocado. Por eso debemos prestar mucha atención a lo que Dios nos habla, de la manera que sea, de la forma que sea, a través de quien sea, mientras sea la palabra de Dios. En días como los que vivimos, desenfocados, días complicados, trabados, días difíciles, no podemos dejar de oír lo que Dios nos dice y lo que Dios a través del Espíritu Santo nos manda para caminar. No debemos permitir que las circunstancias que atravesamos, las que sean, dolor, angustia, tristeza, determinen cuál va a ser nuestra forma de vivir y mucho menos cuál va a ser nuestro próximo paso. Hay quienes toman determinaciones claves en sus vidas en base a una circunstancia de dolor, de tristeza, de angustia, de pesar, y no en base a lo que Dios nos dice. Muchos pensamos en lo difícil que es todo, en las cosas que hemos tenido que atravesar. ¡Qué terrible todo lo nuestro! El marido, la esposa, los amigos, el novio, la novia. Pasado. ¿El qué? El pasado. El pasado, todo el pasado que nos atormenta, que viene constantemente. Uno no puede borrar el pasado, pero sí puede dejarlo donde corresponde, que es en el pasado. Los negocios que nos salieron mal, toda la gente que nos ha defraudado, que nos ha tratado mal, el país que es inseguro, la pandemia, que si no andamos con un barbijo no podemos, bueno, pero hay que vivir, hay que salir adelante. ¿Y quién te va a sacar? Vos mismo. Vos mismo, Dios te da las herramientas, que es su palabra, la fortaleza, que es la fe, y la convicción, que es creer. Amén. Deja de decirle a Dios lo grande que son tus problemas. Empieza a hablarle a los problemas lo grande que es Dios para Amén. solucionarlos. Vamos a ver las características de la gente de reino. ¿Sí? La gente de reino posee una visión diferente al mundo. Cuando Moisés envió a los 12 príncipes a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos se vieron como langostas. Solo 2 vieron la realidad. La visión de Josué y Caleb fue diferente. ¿Por qué tuvieron una visión diferente? Porque tenían los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Sí? Ellos estaban viendo una visión más allá de la realidad que les acontecía. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? Nosotros, como decía José, no podemos tener los ojos en esta pandemia. Tenemos que estar mirando más allá. Porque a nosotros, como hijos de Dios, la pandemia no nos va a afectar. Vos tenés que vivir como que no está la pandemia. No te digo, no seas precavido, no uses el barbijo, no te sanifiques. No estamos hablando de eso. Simplemente estamos hablando de ver el futuro de acuerdo a lo que Dios te dice. Porque siempre tenemos que recordar que Dios nos ha hecho muchas promesas, muchas buenas promesas. Entonces, tenemos que poner los ojos en eso.
Amén. La gente de reino tiene una confesión diferente. Gente del reino no habla según sus sentimientos, ¿sí? No vive quejándose, ay, pero ¿por qué me traicionó? ¿Por qué me hizo esto? Como decía José, o como decíamos recién, no vivimos en el pasado, ¿sí? Tenemos que confesar diferente. Tenemos que tener un discurso positivo. La gente de reino declara la palabra con poder. ¿Por qué con poder? Porque tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y que Él pelea las batallas por nosotros, no nosotros por nosotros mismos. La gente del reino sabe que la confesión precede a la posesión, que es lo que sale de nuestras bocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros estamos hablando es una confesión. Una confesión puede ser buena o puede ser mala. Entonces, por eso, como siempre decimos, hay que tener cuidado con lo que hablen. Porque si todo el tiempo estamos diciendo, ay, qué caras que están las cosas, ay, que me voy a enfermar, ay, que no me voy a juntar porque, ay, me va a pasar esto, o siempre confesiones negativas. No, porque, como te decía, somos hijos de Dios. Y Él dijo que vamos a estar bien, que los hijos de Dios, todo nos está bien, como empezamos a hablar en la palabra del día de hoy. Entonces, por eso tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Iba a seguir, tan emocionante. No, pero puede seguir, no hay problema. La gente del reino tiene una acción diferente, se mueve diferente. Se mueve como Dios le pide que se mueva. Tengan cuidado porque en estos momentos, ya este fin de semana, no, sino el próximo, están las PASO. Entonces, es medio sospechoso que de golpe las estadísticas que se venían manejando han bajado. Está todo mejor. Sobre los contagios, está todo mejor. No dejemos de cumplir los protocolos, como decía Verónica, por favor. Todo se abre ahora. Hoy escuchábamos que ya podemos viajar a donde querramos, sin problemas, sin presentar nada. Ya no hay restricciones. No hay restricciones. Se abren los boliches, se abren todo, no hay restricciones. Pero tengámoslas nosotros las restricciones. Cuidémonos, sigamos teniendo barbijos, sigamos poniendo sanitizante, pongamos alcohol a las cosas que pueden desaparecer, te dan un papel, ponele alcohol, no sanitizante, porque el sanitizante hace que las letras de la tintura, o la tinta, perdón, se borre, se corra. En cambio, el alcohol no hace eso. Entonces, un papel, pones alcohol, un billete de plata, le pones alcohol, hagámoslo, por favor, mantengamos la distancia, por favor. Eso no dejemos de cumplirlo. Nosotros en las iglesias seguimos respetando las distancias, los templos, perdón. Seguimos respetando las distancias, ¿sí? De la capacidad, tal porcentaje, pero siempre entre 1,5 metros y 2 metros de distancia uno del otro, salvo que sea un grupo familiar. Si hoy, como vamos con Verónica, visitamos a alguien, estamos en un templo, en alguien compartiendo, estamos juntos, somos familia. Pero el de al lado mío y el de al lado de Verónica, 1,5 metros, 2 metros. Por favor, no nos relajemos tanto, ¿bien? Por eso decía que la gente de reino tiene una acción diferente. ¿Por qué? Porque la gente de reino no se rinde ante la primera circunstancia. Puede ser que lo primero que venga sea triste, sea duro, sea cruel, pero y que nos cause un rechazo. A nosotros nos pasa, por ahí hay cosas que dicen, no, esto no va a salir, no va a andar, ahora va a tardar como 1 año, vas a saber cuánto tiempo. Sin embargo, sabiendo que Dios está con todos nosotros, es que creemos que las cosas no van a ser como está diciendo el otro.
¿Y cómo van a ser? ¿Cómo dice Dios que van a ser? Van a salir en tiempo y en forma. Y eso es ya, ahora. Porque en un momento de nuestra vida, en la Argentina, había una campaña presidencial que decía, sí se puede, sí se puede. Nosotros en la iglesia decíamos, en el templo, sí se puede. ¿Pero por qué? Porque creíamos en Dios, porque lo veníamos manteniendo, no porque estábamos siguiendo eso. ¿Cuál fue la diferencia? Que nosotros pudimos, ellos no pudieron. ¿Por qué? Porque no cumplieron lo que prometieron, porque no cumplieron lo que dijeron que iban a hacer. Pero Dios cumple. ¿Sabe por qué? Porque no es hombre ni hijo de hombre para andar en la mentira. Y no tiene por qué engañarnos. Lo que Dios dice, sí se puede y se cumple. Somos gente de reino porque vamos mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Te ponen una legua, haz 2 leguas. Te ponen 1 milla, haz 2 millas. Te ponen 100 kilómetros, haz 200. Y así sucesivamente con todo. La gente de reino no está conforme, no nos debemos conformarlo con lo que hicimos. ¿Hicimos algo bueno? Bueno, gloria a Dios, vamos por más. Vamos por más y vamos por más. Esa es la gente de reino. Y la gente de reino se renueva día a día. ¿Veo como una serpiente que cambia la piel? Bueno, nos renovamos día a día. ¿Por qué nos renovamos día a día? Porque somos obedientes al mandato de Dios. Y somos obedientes a lo que nos indica, ordenados con lo que nos indica. Por eso siempre vamos por más. Amén. La gente de reino tiene un público diferente. El sistema actual lo único que exalta es el ego y tus triunfos, pero no honra a Dios. Se busca solo una buena figura. Nuestro público son hombres y mujeres de fe que ya triunfaron y con sus testimonios nos alientan. Abraham y Sara, de viejos estériles, pasaron a ser padres de naciones. Amén. José, de ser esclavo y menospreciado, pasó a gobernador del imperio poderoso. Moisés pasó de asesino a libertador de una nación con más de 400 años de esclavitud. David, de cuidador de ovejas, o sea, de pastor, pasó a ser rey de Israel. Amén. Pablo, de perseguidor de la iglesia, a ser perseguido por amor a ella. Aleluya. La gente del reino tiene un espíritu diferente. Donde ellos entran, lo transforman todo. Amén. ¿Sí? Por eso Dios dice, donde apoyemos nuestros pies, allí está la bendición. Aleluya. Su bendición. Amén. Donde hay enfermedad, declaramos sanidad. La gente de reino, donde hay escasez, proclamamos provisión. Donde hay muerte, declaramos vida. Amén. Y vida en abundancia como la que tenemos nosotros y vamos a seguir en abundancia y en crecimiento constante y total. La gente de reino es generosa por naturaleza. La gente de reino no ve el dar como una obligación, sino como una demostración de amor a Dios, que Dios es el mayor dador de la historia. Por eso no damos por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. Y allí, en el dar, es donde viene la recompensa. Amén. Me detengo un segundo aquí. ¿Por qué? No estamos hablando solamente de dar dinero y que Dios nos entregue, retribuya, me trabó, en dinero solamente. Estamos hablando del dar todo lo que tenemos, porque nos despejamos de todo. Si alguien te pide una camisa, dale la camisa y dale el saco. Si Dios te va a proveer de mucho más. Y así es la vida
de que está como gente de reino. Y Dios nos va a dar mucho más. Da la palabra de aliento, acompaña a una persona. Entrar en una casa, como decíamos, es importantísimo. Salvar una vida, no quiere decir de morir, salvar una vida del camino que ha elegido y poner a esa persona que transite en el camino que Dios instruyó y preparó para él, es realmente lo que Dios aprecia, una sola, porque esa una va a salvar otra y así, 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 así vamos a crecer. Por eso Jesús dijo que ya iba a volver, porque él entendió esto. Uno va a salvar uno y este uno va a salvar uno y todos vamos a ser salvos. Y ese es el momento que va a venir nuestro Señor. Pero mientras tanto, tenemos que seguir caminando, tenemos que avanzar, tenemos que gobernarlo todo, pero siempre en comunión. ¿Por qué? Porque dos pueden más que uno, en todo. Finalmente, en Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes es prosperada. Yo sé que eres un diligente y que tu alma y que tu vida y que tu familia va a ser prosperada. Amén. Por eso debemos ser diligentes en estos 4 meses que nos resta para terminar el año. Entremos en las casas, entremos en la gente, no físicamente, como decía, sino con la palabra de Dios. Puede ser físicamente, puede ser por un mensaje de texto, llamando por teléfono, por las redes, como sea. Entendamos, estamos construyendo el reino de Dios. Debemos movernos como gente del reino. Y también recordar cada vez que nos movemos que somos hijos de Dios y que Dios nos ama. Buen fin de semana. Amén.